en el ámbito rural con el tema del transporte escolar y no de alguna manera una solución que no termina de generarse. Y pasan los días y empiezan a pasar los años y la situación es lo mismo. Eh, Seguimos como estancos, una situación estanca y vemos que el problema se va acrecentando, no solo por nosotros, sino más que nada pensando en lo que esto es, que es el tema de educación rural, más que nada pensando en los chicos que están ahí sufriendo esta situación, ¿no? Pues lo sufren en primera persona los chicos, que deberían estar ahí en las aulas, en el nivel que le corresponda. Lo sufre la familia porque a veces no sabe qué más hacer, a quién recurrir, y después le empieza a sufrir todo lo que es la estructura productiva, porque son esas familias que intentando obtener o poder lograr un puesto laboral, se terminan dejándolo vacío y retornando a la ciudad por un problema original que ni siquiera es lo estructural de ellos o del trabajo o lo laboral, sino que es un problema de educación, ¿no? Me parece que ya, creo que nosotros hemos más allá de romper esa barrera que fue por qué nosotros estábamos ahí, creo que ahí cuando se pierde un poco el eje de la discusión de por qué la rural debe estar ahí acompañando, claro, o participando en este reclamo, que me parece que es un reclamo justo de quienes lo sufren, y después nosotros una acción gremial que a nosotros nos corresponde por ser del sector, claro. Pero hoy seguimos en la misma situación de que vemos que los alumnos no pueden concurrir. Después uno hay que evaluar por qué no concurren, ¿no? Y en su momento fueron los caminos, ahora es por una cuestión económica entre el transporte que no cierra el número y entonces por ahí no hay oferentes al transporte. Pero digo, creo que la situación puntual es que los alumnos no concurren, no están yendo a su lugar, que es la escuela, donde la escuela es sociabilización y demás, y todo lo que estamos discutiendo hoy en día y poniendo sobre la mesa cuál es el verdadero valor de la educación pública. Además, creo que en contrapartida vemos que hay un sector o un porcentaje de la población educativa, que en este caso es la población rural, que está no se ve, no se visibiliza, claro, y no se toma conciencia del verdadero problema claro, que son alumnos sin ir a la escuela hoy. Yo siempre digo, ¿no?, que este tipo de casos, si hubiera pasado o pasaría en una escuela en el pueblo, hubiera sido completamente distinto, ¿no? Pensando que el chico no puede concurrir a la escuela ya, digamos, desde el principio de año, y sigue pasando el tiempo y no se puede solucionar, ¿no? Y el año pasado pasó lo mismo y este año vuelve a repetirse la historia, ¿no? Es terrible. Yo creo que eso no cabe en ningún tipo de discusión. O sea, nadie dudaría, digo, que si el problema fuese en un establecimiento educativo puntual, sea el que fuese, dentro del pueblo, que afecte a una población, a un número X de estudiantes, las cosas se hubiesen resuelto en lo inmediato. Pasa a ser un tema urgente. Claro. Esto es un tema urgente, es un tema de solución rápida, pero es como que no entiende, no se magnifica, no se toma conciencia del problema, Creo que ahí en la discusión perdemos el eje de la discusión, donde empezamos a poner tema de discusión. Creo que las redes en este sentido son un poco mezquinas, y yo creo que, no habla solamente del problema, sino por ahí habla de problemas viejos o de situaciones ajenas al problema. Podemos discutir todo lo que se quiera, teniendo voluntad de discusión sobre el problema, pero no podemos dejar de ser claros y objetivos en que los alumnos hoy no están concurriendo a clases. Después, por otro lado, discutiremos la continuidad pedagógica y demás, y si las tareas llegan o no llegan, pero creo que acá hay que tener la madurez como sociedad y como actores a los que nos toca de poder dar una solución. No sé si están al tanto, pero creo que también en días pasados hasta un centro de estudiantes nos ha mandado un pedido de ayuda, no solo a nosotros, sino a instituciones, claro, para tratar de acompañarlos en este proceso, ¿no? Ustedes hablan de un plan económico concreto y sostenible, y hablan de partidas específicas destinadas exclusivamente al transporte escolar rural. Esto, al día de hoy, esto no está en vigencia, no hay una partida específica en el ámbito provincial o municipal para esto. Depende cómo lo tomes a esto. Es sabido de que, de que los pliegos se licitan, y el transportista, que es un privado y que analiza esto
como un negocio, si le sirve o no le sirve. Claro. Provincia sí baja un fondo, de verdad, para la movilidad, pero el problema histórico de esto ha sido el kilómetro muerto que debe recorrer el kilómetro vacío que recorre el transportista hasta levantar el primer alumno, donde ahí empezaría a cobrar por el transporte. Entonces, bueno, listo. ¿Cuál es el problema puntual? El kilómetro vacío, y es un problema económico. Entonces, sentémonos a discutir desde dónde se pueden generar esos fondos. ¿Quién debería aportar ese monto? Digo, hay mucha gente, mucho productor que le paga a su empleado un canon, una diferencia, o arreglan entre ellos bidones de gasoil, bidones de combustible, lo que sea, que le acerca, como también hay un establecimiento privado que ha puesto a disposición una combi para que los alumnos puedan acceder acercarse a la escuela. Entonces, bueno, nosotros entendemos que, el recurso más lógico e inmediato, si estamos hablando que el sector que es un problema del sector productivo, analicémoslo con las tasas nuestras, con la recaudación nuestra. ¿Dónde apunta uno directamente? Decir, listo, tratemos de evaluarlo a sabial, un porcentaje. Un porcentaje podría ser de la coparticipación por el financiamiento de educación. Y no, ni siquiera dejémoslo a eso para que vaya a las escuelas y a los jardines de la ciudad. Sigamos trabajando con lo nuestro, de la ruralidad. Lo más concreto, cuando uno discute tasas, es la contraprestación del servicio. Tasa vía lo hemos discutido años enteros, comisiones enteras y muchos políticos a cargo por muchísimos años, donde la tasa es uno paga o el productor paga por una contraprestación del servicio, donde entiende que cuando paga una máquina debe trabajar para acomodar, levantar el camino, hacer la obra que sea necesaria. En este punto, la tasa de marcas y señales deja un gran entredicho, porque más allá de que se pague, ¿cuál sería la contraprestación del servicio por marcas y señales? ¿Cuál es? Hoy no es ninguna. No hay ninguna. Cero. Ajá. Hoy es cero. Hoy es cero. No hay ningún tipo de contraprestación del servicio cuando el productor paga por categorizar un animal, recategorizarlo, por marcarlo, por una señal, por emitir una guía. Hay precios diferenciales sobre si las guías son a tránsito local o a faena fuera del partido. Entonces sí es un punto de recaudación muy importante que lo aporta el sector, que al no tener contraprestación de servicio, a nosotros nos parece lógico decirle, muchos partidos de vecinos y demás han discutido la tasa de marca y señal diciendo, como no hay contraprestación del servicio, saquémosla, se elimina, que el municipio no lo cobre más. Nosotros hemos puesto en la mesa la discusión de decir, síganla cobrando, pero tomemos parte de ese recurso para el aporte al transporte escolar rural. Bien. ¿Cómo? Nada, un aporte más al sector educativo. Entonces, ahí sí podría tener el concepto de retribución de servicio y además el concepto solidario que tienen todas las tasas. Por Esta análisis, tasa no tiene nada de eso. Claro, por análisis que ustedes hacen, esta tasa, por ejemplo, de marcas y señales, ¿podría alcanzar para este tema de transporte o podría ayudar? Sí. O achicar. Ayudar sí. No, claro. Ayudar sí. Primero tenemos que sentarnos a analizar y saber cuánto es eso es una tarea del transportista, de decir, cuánto es el kilómetro recorrido que él que en pesos le conviene, le sirve, le es óptimo. Queda en cero, tiene una ganancia. Esa discusión, creo que el año pasado nosotros fuimos muy claros en algún momento, nosotros necesitamos una mesa de discusión donde todos los actores estén intervinientes, transportistas, consejo escolar, jefatura distrital, todos los que estamos acá, padres, escuelas, cooperadoras, y para ser claro y poder trabajar esto entre todos. Esto, si lo trabajamos por separado acá, esto no va a tener solución, al contrario, esto se va incrementando al punto tal de quedarán cada vez menos currícula de alumnos de la ruralidad. ¿Por qué? Porque además esto se complica. Uno cuando tiene que salir a buscar personal, hoy en día, se están empezando a evaluar, si el mismo que ofrece para ir a trabajar al campo, dice, hoy está viendo también, además de las condiciones de trabajo, está viendo si su hijo va a poder tener acceso a educación, si su hijo va a poder ir a la escuela, si va a haber combi. Entonces, además se genera todo este tema, que eso por ahí a veces es lo que no se entiende. Después podemos discutir, creemos que la discusión ha pasado
No podemos estar todavía en el 2026 discutiendo si los alumnos tienen que ir a caballo, con el frío. Entonces, porque si no, la educación rural además tiene que ser meritocrática. Entonces, ¿qué? Claro. Está bien que el alumno vaya entre el barro con frío a caballo a la escuela. Entonces, no hay igualdad en el concepto de educación. Porque el que está en el campo y sus padres eligen están en el campo trabajando, tienen que sufrir para ir a la escuela cuando entre las 4 avenidas los chicos acceden rápidamente y gracias a Dios, digo, claro. ¿no? Digo sí, por supuesto, se entiende perfectamente. Comodidades para ir. Claro. Oye, comodidades, digo, está el TPU, lo llevarán los padres, van en bicicleta. Claro. Digo, bueno, justamente, ¿no? El TPU es un elemento que ha puesto el Estado para beneficiar a los chicos que puedan acercarse a la escuela de manera gratuita, ¿no? Con un micro que lo pueda alcanzar varias cuadras hasta llegar a la escuela, ¿no? Con lo cual es bastante paradójico, ¿no? Que por otro lado no se pueda resolver el tema de transporte escolar a la zona rural, que es todavía más necesario todavía, ¿no? Por supuesto que sirve todavía aún más, ¿no? En distancias más lejos. Nosotros celebramos que tenés esa herramienta. Uno lo mira del otro lado y dice, qué lástima, nosotros no tenemos un TPU rural, ¿viste? Porque mirá, ¿cómo solucionamos? Digo, nosotros... Después hay que ver también, porque digo, bueno, ¿de cuánto es la discusión? ¿De una escuela que aporta 58 alumnos a la currícula o de uno que va a una escuela? Digo, bueno, creo que todas las discusiones son lógicas y son necesarias hacerlas porque esos son los trabajos. Pero lógicamente. Exacto. Nicolás, te consulto si han tenido la posibilidad de charlarlo con el municipio, trasladar el tema y que también la municipalidad aporte. Ahí explicaba Janina Baldini días pasados acá que hay una cuestión de facturación que hace tal vez muy difícil que el municipio pueda aportar dinero, digo, o transferir fondos, digo, pero ¿hay una manera de poder solucionar esto, digo, de que se pueda de alguna manera buscar una solución, ¿no? Porque pasan los días, bueno, ahora llega el invierno, más duro todavía para conseguir la posibilidad de acercarse a la escuela, no más difícil todavía en la zona rural ni hablar si llega a llover, pero bueno, ¿de qué manera se puede alcanzar esto de poder lograr que la mayor cantidad de chicos lleguen a la escuela, no? Yo creo que a veces nosotros por ahí tenemos nos compete el llevar el reclamo, también hemos aportado ideas, pero yo también creo que la forma o el artilugio de mover el fondo económico dentro del municipio, y que uno no está diciendo que se escondan fondos ni nada, digo, solamente transferencia de fondos de un lugar hacia otro, y me parece que también es competencia de los que están por ahí, actores políticos. Hoy yo digo que me gustaría que por ahí fuese un tema de alguna comisión económica dentro del Consejo Deliberante que se pueda hacer, que debería salir por ahí, además. Esto debería tener un peso y que se formule a través de algún decreto, además, que trascienda, ¿no? Estas cosas tienen que trascender a los gobiernos, no pueden ser una medida de urgencia o de emergencia por hoy y mañana, dentro de 3 o 4 meses, otra vez tener la misma discusión, porque me parece que no tiene sentido. Hemos puesto mucha cabeza a esto. El 24 de abril la Rural pidió un pedido de informe, para pedir un informe del Consejo Escolar, donde, poder tener más herramientas. Nosotros, cuanto más información uno pueda tener disponible para trabajar en una mesa, más claro puede ser y hasta más objetivo además en el tema del pensar soluciones y la discusión de ser concreta. Porque después que se empiezan a mezclar las responsabilidades y que si es provincia, que si es municipio, que si es jefatura distrital, el problema sigue siendo lo mismo. Claro. Por supuesto. Esto es un problema de menores que lo deben resolver los adultos, los adultos que estamos ocupando el lugar. Claro, exacto. ¿Quién pone la plata en este momento? Hoy creo que excede. Claro. Nos excede, creo que debería venir por otro lado. Cuando uno empieza a tener este tipo de respuesta, donde el problema persiste y sigue hacia adelante y no ve la solución clara, uno empieza a entender que, no hay voluntades. Claro. No hay voluntad, ¿cómo uno empieza a medir las cosas? Pues si hace, está bien, si no se hace, está mal. Entonces, siempre terminamos en estas cosas de veredas, de discusiones de que si corresponde, no corresponde, que si el campo, que paguen los productores, que paguen los dueños. Pero seamos claros, seamos objetivos, pensemos y reflexionemos nosotros internamente, quién como padre o como abuelo o como el que le toque ser, esté a cargo de un menor, hoy en día sepa que un chico debe estar concurriendo a una escuela y no lo está haciendo. Claro. Esto debería ser un tema central de la discusión política de Ayacucho y no la estamos teniendo. Claro. Entonces yo tengo que pensar dos cosas. O hay mezquindades o no estamos a la altura de las discusiones. Claro.
Sin duda, es un tema muy difícil de poder, esquivar, y sobre todo también no está bueno que se expresen las voces, ¿no? No sé si se expresan todas las que tienen que expresarse el tema, pero bueno, pero en definitiva también, porque imagino, no sé, el ambiente docente, los gremios, los sectores que se involucran con el tema educativo, es un tema muy delicado y está bueno también que se exprese públicamente el tema. En este caso, la Sociedad Rural ya tomó una iniciativa hace tiempo y bueno, y lo sigue manifestando, pero lamentablemente más allá de este reclamo, y ahora también vos decís, Nicolás, que te llegan hasta notas de chicos que piden soluciones, o sea que los chicos también están muy preocupados por no poder llegar a la escuela en un transporte que lo pueda garantizar por lo menos la mayor cantidad de días posible llegar, ¿no? Porque también obviamente los días de lluvia es muy complicado en la zona rural, pero digo, llegar los días que se pueda concurrir a clase, ¿no? Es realmente grave, ¿no? Y nadie escucha este sector, parecía que no se escucha este sector, te reclamo. Yo tengo llamadas de los chicos, tenemos llamadas de padres, tenemos llamadas bueno, nada, entiendo sí que a veces es difícil la expresión y a veces no es fácil expresarse y poder, digo, bueno, nada, porque uno, nada, por ahí dentro le da miedo, por ahí algunos podrán tener que expresarse, claro. Pero digo, nosotros no, la expresión nuestra no es hacia funcionarios ni a nada, nosotros estamos, es hacia nada, la situación en general, digo, ¿no? Uno no, porque después si no se personalizan las discusiones, digo, acá no es que habla Tortorella, no es que habla solamente, habla el presidente de la Rural, que es la institución gremial que está llevando adelante este reclamo en pos de los representados y no representados nuestros. Digo, eso es lo que hay que entender acá. Claro. Uno no discute por un X. Digo, nada, tenemos un problema puntual. Los chicos no están yendo a clase. Claro. Acá mandan un mensaje, hay dos mensajes, te leo, Nicolás, te agradecemos porque estamos, estás ocupado, pero te leo un mensajito de acá, un mensaje, una pregunta a un oyente. Por un lado dice, la Sociedad Rural gestionó algo en provincia al respecto, más allá de Ayacucho, tuvo una reunión en Dirección General de Escuelas para intentar destrabar el tema, o algún organismo provincial. Sí, nosotros el año pasado mandamos a través de la Mesa de Educación de Carvap una carta que llegó a Siglioni, que era, bueno, nada, ministro de Educación en ese momento. Exacto, y nada, cambió la autoridad. Trabajamos 4 o 5 meses ahí, nada, entre idas y venidas a través de la Mesa de Educación, se trabajó acercando la inquietud. Además, el año pasado se le sumó el tema climático y el tema, bueno, caminos. O sea, el problema era más grave. A fin de año del año pasado entregamos una carta en mano al gobernador Kicillof, donde se hacía mención a este problema y a la situación. Ya no habíamos pasado todo el año. Y este año, nada, la acción, bueno, sí, arrancamos lógicamente, como todos los años, con la consulta y ya, bueno, por la experiencia pasada, tratamos de antemano estar en el tema. Pedimos, como te reiteré, el 24 de abril, un pedido de informe del Consejo Escolar, que nos remitieron el 15 de mayo, donde hay una información, bueno, escueta de cuáles son los recorridos licitados con su cantidad de alumnos y cuáles son los recorridos sin licitar con su cantidad de alumnos. Según esos números, los alumnos que no concurren hoy son alrededor de 229, número más, número menos, que no están pudiendo acercarse a la escuela por el transporte. Después tenemos otra discusión, que el transporte es un servicio de excepción y demás, y que no es un derecho garantizado, pero bueno, creo que en esas discusiones no podemos... Digo, es perder tiempo en eso y está bien, es entendible, lo entiendo, pero yo creo que el trabajo y la cabeza la tenemos que poner en cómo resolver esto y no andar con tanta vuelta, me parece, ¿no? Porque los productores sí hacen sus aportes, los productores sí pagan las tasas, pagan sus tasas como corresponde, en tiempo y forma, algunos más, otros menos, con sus aumentos y demás por inflación, como todos lo saben, como paga cualquier ciudadano. Entonces, bueno, creo que el fondo hay. Después veremos si también, y es entendible, que por ahí la situación económica es apremiante y que, bueno, por ahí los fondos coparticipativos tardan más o menos en llegar. Pero bueno, creo que por ahí el municipio también está haciendo uso de fondos para, solventar necesidades. Pero yo creo que también es parte de la discusión y que nosotros también deberíamos estar al tanto, bueno, si el problema son emergencias
tales, digo, bueno, las podemos discutir, pero yo creo que también el tema nuestro también no es menor y creo que también debe estar en la agenda del día a día para poder resolverlo. Bien, y otro mensaje por acá, consulta, dice, una sola alumna concurre a una escuela, da el número de la escuela, no lo voy a dar porque me parece que podría estigmatizar la alumna, ¿no? ¿Esto corresponde tanto gasto para un solo alumno? Pregunta por acá un mensaje. Sí, ¿cómo fue la pregunta? Va de vuelta. Una sola alumna concurre a una escuela, X. ¿Eso corresponde tanto gasto para un solo alumno? Tenemos que ver qué es lo que vamos a poner en prioridad ahí, si es la educación del alumno o el costo, o el costo de la movilidad, ¿no? Lo que hay cosas que no tenemos que discutir. Discutamos formas. Claro. Discutamos formas. Lo otro, porque si no, nada, si no tenemos que volver a la vieja ley de concentración y digamos, no, bueno, concentremos todos los alumnos, entonces vamos a empezar a pensar cosas que son, me parece, un poco irracionales. Digo, ¿cuál es la discusión? Pues si no empezamos, volvemos a lo mismo, claro, ¿no? Digo, claro. Romantizamos necesidad de, y romantizamos en que el alumno debe ir, por eso digo, si es alumna, le sacamos el transporte, ¿cómo va? ¿Caminando? A caballo. A caballo. Entonces, va a ser mejor alumno y es más meritocrática la educación de esa alumna porque fue a caballo. Claro. Después veremos si corresponde o no corresponde, si está más cerca, si el uso de ese alumno en ese recorrido, porque está más cerca por proximidad, los padres lo pueden llevar, los patrones lo pueden llevar. Yo lo que creo que esas discusiones las podemos tener. Claro. Lo que no podemos discutir en 2026 es el acceso a la educación. Claro. Eso es indiscutible. Claro. Porque si no, no podemos estar discutiendo educación. Yo coincido en eso, me parece que no podemos discutir que el alumno tiene que estar en la escuela. Pero bueno, son preguntas que quería alterártela. Gracias, Nicolás, por habernos atendido, como siempre, un gusto, y estamos atentos a ver si hay alguna novedad. Ojalá que pronto lo haya para la mayor cantidad o para todos los alumnos de la zona rural que tienen el mismo derecho que vive enfrente de la Plaza San Martín, ¿no? Básicamente, para hacerlo clarito, ¿no? Para que no quede en duda de que tienen el mismo derecho todos los chicos, viva donde viva el padre, donde viva la madre, donde viva el padre, donde trabaje, tiene el mismo acceso y la posibilidad de que si un chico puede ir en el TPU a la escuela, uno tiene otro chico que puede ir a la escuela 27 en Udaquiola en el transporte público, ¿eh? Es así. Gracias, Nicolás, por habernos atendido. Sí. No, gracias a vos y te cierro con esto que digo, bueno, si ese alumno que vos estás diciendo que por ahí no puede estar yendo a la escuela rural, lo traes hoy a alguna escuela del centro, al mismo salón, a la misma edad, hay diferencia de nivel educativo solo por una cuestión de que es la presencialidad. Claro. Emilio, gracias por la comunicación y por el tema de interés. Abrazo grande. Nicolás Tortorella, presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho, hablando de este tema, entonces, transporte escolar de la zona rural. Bueno, un tema que no tiene solución, bueno, no tiene solución definitiva, ¿no? Obviamente, acá lo hablamos otro día con los consejeros, están trabajando, han trabajado, están avanzando, han avanzado un montón de cosas. Está buenísimo, Ayacucho está en la provincia de Buenos Aires, la provincia ha hecho esfuerzo, también pagando el 50% del transporte que decía Nicolás Tortorella, también el kilómetro muerto, también se lo paga, mitad de ese valor. Pero bueno, hay mucho por preguntar, ¿no? Y está bueno también esto de plantearlo, y está bueno también que una institución se la juegue un poquito, chicos, se la juegue un poquito, ponga las cosas en las barbas en remojo y exprese su opinión. Porque hay tantas instituciones que no dicen nada, como que vivamos en París. Entonces está bueno que hay instituciones que expresan su opinión, y en este caso su opinión sobre todo en sectores donde están preocupados por lo que pasa. La ciudad rural de Ayacucho, allá uno puede considerar muchísimas cosas de la ciudad rural de Ayacucho, uno valora que expresen su opinión, ¿no? Que me parece interesante. Insisto, en un momento donde hay mucho silencio, donde por ahí esto de ciertos temores o por ahí ciertas cuestiones de, ¿cómo decirlo?, dependencia, no sé si es la palabra, pero bueno, o complacencia, entonces no vaya a ser cosa que se enoje a alguien, no opinamos nada, después fuera de micrófono opinamos todo, entonces está bueno que se exprese públicamente, insisto, teniendo oposición a favor o en contra, pero sí marcando una cosa clara la rural, ¿no? En ese sentido, la preocupación porque el chico que no va en las escuelas, que tiene el mismo derecho del chico que vive en el pleno centro del pueblo, el mismo derecho a ir a la escuela, por eso la escuela está abierta. Después hay muchos temas para hablar, muchos temas, como dice Tortorella, coincido totalmente, de evaluar, de pensar, hay mucho de analizar. Yo insisto también, me parece siempre, y apuesto a esto, más allá de la gestión, que valoro, insisto que, acá lo decía Baldini el otro día, se ha posibilitado que se pague algo que no se paga en la provincia de Buenos Aires, que es el kilómetro muerto, se paga la mitad, que se aumentó un 10% a partir de junio,
que bueno, los contraportistas vamos a hablar después, pero bueno, en definitiva, a partir de junio ese 10% aumento, valoramos todo eso. Ahora también hay que pensar, insisto, que hay que dar una solución definitiva al tema, ¿no? De qué manera se involucra esto. Y si no, bueno, decir, bueno, muchachos, no hay más transporte para nadie, no se gasta un peso más transporte, cada familia lo haga lo que pueda. Ahora, después no pidamos que la gente vaya a vivir al campo, porque es en donde se mezclan los discursos y cuando empieza la incoherencia que unos marcan en el Consejo Liberante, que le encanta marcar de algunos sectores de incoherencia, bueno, habría que ver la incoherencia propia también, muchachos, un poquito de espejo, y también porque si no, estamos mirando incoherencias en otro y no la incoherencia propia. Digo, si apostamos a que la gente viva en el campo, hay que darle por lo menos la posibilidad de transporte público rural a la gente que quiera vivir en el campo. Porque otras herramientas consiguen, ¿no? Pero bueno, en este caso es algo importante y muy, muy valorable para las familias, porque si no, si el chico no va a la escuela, tal vez el papá dice, bueno, me voy a vivir a Benito Juárez, que yo sé que el chico va a ir a la escuela todos los días porque los caminos están bárbaros. O me voy a Tandil, donde los caminos son mejores, me voy a otros partidos donde los caminos son mejores, y bueno,